Muy buenos días, chicos. Bueno, el día de hoy se realiza una ponencia con respecto al proyecto Hermano Mayor en cuanto al curso de fisiología. El tema que se realizará el día de hoy es acerca del sistema nervioso autónomo y esta ponencia llega gracias al Comité Permanente Académico SOCIN UNPRG. Bueno, conociendo más acerca de nuestro ponente, él es el universitario Yamil César Ferrer Velázquez. Él es estudiante del tercer año de Medicina Humana de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y asimismo fue su director CEPAIS en el año 2020. Bueno, posterior a la ponencia realizada por Yamil acerca del sistema nervioso autónomo, se dará inicio también a una trivia prepaso 100 en la cual se premiarán a los tres primeros puestos. Cabe recalcar que posterior a la trivia se enviará un pase de lista en el cual es necesario que se llene, debido a que por ese medio se registrarán sus datos. Y lo importante sería el correo, el medio por el cual se le haría llegar el material académico virtual a los ganadores. Bueno, con esta breve presentación le damos pase a Yamil. Buenos días, Yamil. Puedes iniciar tu ponencia. Gracias. Ok, Julio, gracias. Buenos días, compañeros. Entre todos, voy a presentar en este momento. Ok, sí se visualiza, ¿verdad? Sí, Yamil, sí se puede observar. Ah, ya, ok, gracias, Julio. Bien, buenos días nuevamente. Como ya lo mencionó Julio, mi nombre es Yamil Ferrer Velázquez. Soy estudiante del tercer año en la Facultad de Medicina Humana en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y fui subdirector del Comité CEPAIS en el 2020. Bien, hoy voy a hablar un poco acerca del sistema nervioso autónomo. De por sí ya el sistema nervioso, hablar del sistema nervioso es muy amplio. Sin embargo, en esta parte voy a tratar de hacer un poco resumido y hablar acerca pues, de este sistema nervioso autónomo. Empezar por la división del sistema nervioso autónomo. Como sabemos, se va a dividir en sistema nervioso simpático y parasimpático. En el caso del sistema nervioso simpático, vamos a tener sus componentes, que en esta parte van a ser la región posterior del hipotálamo y los segmentos medulares del torácico 1 hasta L2. Y obviamente este es su componente central a nivel del sistema nervioso central, y su componente periférico vienen a ser pues los nervios que salen de estos segmentos y las cadenas paravertebrales. Eso en cuanto al sistema nervioso simpático. En cuanto al sistema nervioso parasimpático, tenemos sus componentes: la región anterior del hipotálamo, los núcleos de nervios craneales 3, 7, 9 y 10, y los segmentos sacros S2, S3 y S4. Eso en cuanto a su componente central. Y en cuanto a su componente periférico, tenemos los nervios que salen de estos núcleos, del tercer, el séptimo, el noveno y el décimo nervio craneal, y los nervios raquídeos S2, S3 y S4. De estos componentes salen sus otros nombres, ¿no? Al sistema nervioso simpático se llama toracolumbar, y el sistema nervioso parasimpático, pues cráneo sacro por los núcleos y los segmentos de los cuales sale. En el lado derecho tenemos un esquema, ya más una visualización más esquemática. Tenemos pues que este sistema nervioso autónomo junto con el sistema nervioso somático van a ser sistemas diferentes, porque van a partir del sistema nervioso central y van a irse a su órgano diana para generar la respuesta o el efecto, ¿no? En cuanto al sistema nervioso simpático, pues acá encontramos lo ya mencionados, el parasimpático y el simpático, con sus componentes de fibras preganglionares y postganglionares que van a ser diferentes. Además, como lo dice, preganglionar significa que va a haber un ganglio. Pues sí, entonces aquí van a estar los ganglios que van a diferenciarse en cuanto a su ubicación. Tanto en el simpático van a estar fuera, no tan cerca al órgano efector, y en el caso del parasimpático va a estar cercano al órgano efector. Además, van a haber aquí receptores y también neurotransmisores, que ya mencionaré. En esta parte hay una visión más amplia y nuevamente más esquemática acerca del sistema nervioso autónomo,
que encontramos, pues va a partir del sistema nervioso central y va a llegar a su órgano efector. Por algo es un sistema eferente. En el caso del sistema nervioso simpático, tenemos que presenta una fibra preganglionar, que obviamente está previo a su ganglio. En el ganglio vamos a encontrar receptores nicotínicos a los cuales se va a unir un neurotransmisor acetilcolina y va a tener un componente postganglionar, ¿no? Después del ganglio, que va a llegar hacia el órgano efector. Y en el órgano efector, en el caso del sistema nervioso simpático, nosotros lo conocemos normalmente que van a haber receptores alfa y beta, ¿no? Entre los subtipos alfa 1, alfa 2 y beta 1 y beta 2. Y aquí habrá pues la excepción de que se encuentra dentro de este sistema nervioso simpático a las glándulas sudoríparas que presentarán receptores muscarínicos. En el caso del sistema nervioso parasimpático, también hay una fibra preganglionar y una fibra postganglionar. Igualmente, como el sistema nervioso simpático, el parasimpático presenta receptores nicotínicos y el neurotransmisor es acetilcolina. En su fibra postganglionar llega y libera acetilcolina hacia receptores muscarínicos. Y esto sí es de manera general, no hay excepción como en el simpático. Otra cosa que podemos visualizar, y es una característica, es que el simpático tiene sus fibras preganglionares cortas y el parasimpático tiene sus fibras preganglionares largas. De manera contraria, el simpático tiene sus fibras postganglionares largas y el parasimpático sus fibras postganglionares son cortas, ¿no? Aquí tenemos un cuadro en resumen de las características que ya he ido mencionando. Tenemos aquí la característica del origen de las neuronas preganglionares. En el caso del sistema nervioso simpático, son los segmentos torácicos y lumbares de T1 a L3. Y la división parasimpática tenemos el 3, el 7, el 9, el 10 par craneal y los segmentos S2, S4. La localización de sus ganglios autónomos. En el caso del sistema nervioso simpático son paravertebrales y prevertebrales. Y en el caso de la división parasimpática van a estar en los órganos efectores o cerca de ellos. En cuanto a la longitud de sus axones preganglionares, algo que ya mencioné, simpático es corta y parasimpático son largas. En el caso de postganglionares, al revés, simpático larga y parasimpático corta. Los órganos efectores, en el caso del sistema nervioso simpático, van a ser, bueno, músculo liso, músculo cardíaco y glándulas, e igualmente en el parasimpático. Aquí otra característica que quiero mencionar es acerca de los neurotransmisores. Neurotransmisor tipo en el ganglio. En el ganglio, en ambos es acetilcolina y receptores nicotínicos. Pero neurotransmisor en órganos efectores aquí va a variar un poco. Es noradrenalina en el sistema nervioso simpático y acetilcolina en el parasimpático. Y obviamente aquí también serán diferentes los receptores. En el caso del simpático tenemos que son los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Y en el caso del parasimpático, en sus órganos efectores vamos a encontrar receptores muscarínicos. Hablando un poco acerca de la anatomía del sistema nervioso autónomo, pues nosotros vamos a encontrar que la información llegará, ¿no?, del exterior a través de la neurona aferente, llega a la médula espinal, va a haber una sinapsis y de manera eferente, como esto es sistema nervioso autónomo es eferente, pues sale de la médula espinal y va a entrar, en el caso del sistema nervioso simpático, porque este es un ejemplo simpático, va a entrar a través del ramo comunicante blanco hacia los ganglios. En este caso es el tronco simpático y aquí puede subir, recordemos que estamos siguiendo la línea roja, puede subir, puede hacer sinapsis en el mismo ganglio o puede bajar a un ganglio inferior, como también ir hacia otro ganglio prevertebral y finalmente cumplir su efecto, ¿no? O cumplir, llevar la información. En el caso del sistema nervioso parasimpático, aquí podemos observar cómo ya no hay una cadena paravertebral ni componente prevertebral, sino van a haber ciertos ganglios que van a estar cercanos al órgano, como lo mencionó la característica anterior, o en el mismo órgano, ¿no? Como vemos como esta imagen representa la médula espinal, sale de este componente sistema nervioso central a través de las fibras preganglionares y en estos ganglios conocidos, ganglio ciliar, pterigopalatino, submandibular y ganglio óptico, van a hacer sinapsis y luego de aquí saldrán las neuronas, las fibras postganglionares y llegarán a su órgano efector, ¿no? Y obviamente acá tenemos el componente sacro.
respecto a los neurotransmisores. Primero hablaremos acerca de la acetilcolina. Bueno, en este caso del, entrará colina junto con el sodio y en el citoplasma la colina se unirá junto con la acetilcoenzima A y mediante la enzima colina acetiltransferasa se transformará en acetilcolina. Ya formada, la acetilcolina va a entrar en la vesícula intercambiándose por hidrógeno. Luego, cuando llegue el impulso nervioso, entrará calcio, ¿no? Que permitirá la adherencia de la vesícula y finalmente la liberación de acetilcolina. Esta acetilcolina tendrá una acción o se unirá a su receptor y luego rápidamente la enzima acetilcolinesterasa actuará sobre ella y liberará colina y acetato y nuevamente el proceso se repite. Tenemos por acá, en el caso de la noradrenalina, o en este caso, como en el libro lo menciona, norepinefrina. Bien, en este caso que tenemos que entra tirosina, pues se va a formar por la hidroxilación y descarboxilación del aminoácido tirosina, como lo dice. Entonces la tirosina es transportada hacia las neuronas secretoras a través del transportador dependiente de sodio. Se convierte en dopa y luego la dopamina en el citoplasma. Como lo vemos en esta imagen, la tirosina va a pasar a dopa y de dopa a dopamina. Es la dopamina que va a entrar y ya en la vesícula se va a transformar en norepinefrina, ¿no? A diferencia de la acetilcolina que se transforma en el citoplasma, en este caso de la norepinefrina se va a transformar dentro de la vesícula. Y la norepinefrina pues, se puede transformar por un proceso de metilación hacia adrenalina. Y igualmente va a la vesícula. Cuando llega el impulso nervioso, se adhiere y se libera norepinefrina, ¿no? Por acá tenemos algunas características acerca de los receptores. Tenemos que receptores alfa 1 van a actuar sobre el músculo liso vascular, piel, riñón y espláncnico, tracto gastrointestinal, los esfínteres, vejiga y su esfínter, músculo radial en el caso del iris. Su mecanismo de acción, que ya lo voy a explicar más adelante, el inositol trisfosfato va a aumentar la concentración de calcio intracelular. En el caso de los receptores alfa 2, van a actuar van a estar en el tracto gastrointestinal, en su pared y las neuronas adrenérgicas presinápticas. Y en este caso va a causar inhibición de la N-acetilciclasa y como se va a inhibir la N-acetilciclasa va a causar disminución del AMP cíclico. En el caso de beta 1 se va a encontrar en el corazón, glándulas salivales, tejido adiposo y riñón. Y su mecanismo va a ser estimulación de N-acetilclasa y como lo va a estimular, va a ser lo contrario al anterior, va a aumentar el AMP cíclico. En el caso del beta 2, tenemos músculo liso vascular, de músculo esquelético, tracto gastrointestinal en caso de la pared, vejiga igualmente su pared y los bronquiolos. Va a causar estimulación de N-ciclasa con el aumento del AMP cíclico. Tenemos luego los receptores colinérgicos, nicotínicos y muscarínicos. En el caso de los nicotínicos, tenemos músculo esquelético, placa motora, neuronas postganglionares, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático y médula suprarrenal. En el caso de muscarínico tenemos que van a ser todos los órganos efectores del sistema nervioso parasimpático y la glándula sudorípara del sistema nervioso simpático, ¿no? Igualmente aquí va a haber mecanismo de acción. Acá principalmente lo que quería mencionar es esta diferencia, ¿no? Ojo con el alfa 2 que va a causar inhibición de la enciclasa y disminución del AMP cíclico. Acá tenemos el mecanismo de acción que les mencionaba. Normalmente esto va a estar compuesto así. El receptor alfa 1 liga a una proteína G, que en este caso en alfa 1 es GQ, y esta proteína G va a estar ligada a una enzima, que en este caso es la fosfolipasa C. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción es, se une la noradrenalina a receptor alfa 1, esto causa un cambio conformacional en la proteína GQ, que hace que se desprenda la subunidad alfa Q. Ojo que aquí estaba unida la subunidad alfa Q a GDP y ahora estará unida al GTP. Esta estructura que se desprendió se va a unir a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C causará un aumento de inositol trifosfato y diacilglicerol, lo que consecuentemente ocasionará la acción fisiológica. Ojo aquí,
La fosfolipasa C siempre va a estar relacionada a inositol difosfato. Luego le mencionaré lo que sucede con el anil ciclasa y que se va a estar relacionada con el AMP cíclico. Entonces, hablando precisamente del alfa 1, ¿no? Se une el receptor, hay el cambio conformacional. ¿Y cuál va a ser la acción final? La contracción. La contracción del lugar donde se encuentre va a ser el efecto fisiológico de la estimulación del receptor alfa 1. En el caso del receptor alfa 2, vamos a tener que puede ser autorreceptores si se encuentra postganglionar y puede ser heteroreceptores si se encuentra en el tracto gastrointestinal. Aquí va a ser la proteína, ya no va a ser GQ como el alfa 1, sino GI, que estimulará en el ciclasa o inhibirá en este caso en el ciclasa y va a causar una disminución del AMP cíclico. La acción va a ser inhibición de la liberación de noradrenalina o acetilcolina. Esto como protección para que el órgano no se quede sin el neurotransmisor. Y esto no sucede en la médula suprarrenal, ya que no se encuentra. Entonces, cuando hay estimulación de alfa 2 en la médula suprarrenal, pues puede quedarse sin reserva la médula suprarrenal de esto. Tenemos aquí los beta 1 y beta 2. Igualmente, aquí está el receptor, está unido a una proteína G y en este caso adenilciclasa, ¿no? Se une la noradrenalina al receptor beta, lo cual causará un cambio conformacional en la proteína GS en este caso, y se desprende la subunidad alfa S, que va a estar unida ya no al GDP, sino al GTP. En este caso, esta estructura se une a la adenilciclasa y causará una transformación o aumento del AMP cíclico, lo que posteriormente causa la acción fisiológica. ¿Qué tenemos aquí? Que los receptores beta 1 van a estar en el nódulo sinusal, sinoauricular y el músculo ventricular. ¿Cuál va a ser la acción? La acción va a ser aumento de la frecuencia cardíaca, la conducción y la contractibilidad. Y en el caso de los beta 2, van a ser similares a la estructura o la fisiología va a ser similar al beta 1 y la acción va a ser la relajación y dilatación. Eso es importante conocerlo para yo no memorizar tanto las funciones de qué hace el alfa 1 en tal órgano, qué hace el alfa 2 en tal órgano. Es mejor aprenderse qué hace el receptor y así encontremos el receptor en cualquier otro lado, pues sabemos qué va a hacer. ¿Qué es lo que hace? En el caso del alfa 1, la contracción; en el caso del alfa 2, ¿no? Inhibición de liberación de noradrenalina; en el caso de beta 1, va a estar principalmente ligado al corazón; y en el caso de beta 2, relajación o dilatación. Tenemos por aquí los receptores colinérgicos, perdón, nicotínicos y muscarínicos. Tenemos aquí los nicotínicos van a estar en ganglios autónomos del sistema nervioso simpático y parasimpático, y normalmente van a ser los N2, y van a estar en la unión neuromuscular del músculo esquelético, y en este caso van a ser nicotínicos 1. Ahora, ¿qué tipo de receptor van a ser receptor inotrópico? Tenemos aquí el ejemplo. Tenemos aquí la acetilcolina, en este caso es un receptor nicotínico, que se va a unir a las subunidades alfa. Aquí notamos cómo se está uniendo las subunidades alfa, y como es un receptor inotrópico o ionotrópico, pues va a haber transporte de iones, ¿no? Para que se cumpla la función fisiológica. En el caso de los muscarínicos, tenemos que van a estar en neuronas colinérgicas postganglionares del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. En el caso de los M1 y M3 y M5, van a hacer su función similar al alfa 1 adrenérgicos. En el caso del M4, va a haber inhibición de la N-ciclasa con disminución del AMP cíclico, ¿no? Eso recuerda al alfa 2. Y al M2, que tenemos que es una acción directa a proteína G sin segundo mensajero, ¿no? Algunas características puntuales de estos receptores muscarínicos. Y por acá estaba lo que les comentaba. Pues tenemos aquí un cuadro típico que normalmente lo encontramos en los libros de fisiología o de farmacología. Tenemos aquí la división simpática y parasimpática. Lo principal aquí, o lo más importante, es acerca de lo simpático. Tenemos aquí el componente que me dice la acción y el receptor, ¿no? Recordemos, en cuanto al corazón, las funciones de aumento siempre van a estar ligadas al beta 1. Si me permite regresar, por acá, como les decía, siempre va a estar ligado al corazón. Entonces es mejor aprenderse la función del receptor y sea donde se encuentre, por ejemplo, en este el corazón, yo sabré la función que le corresponde. Por ejemplo, ¿quién contrae? Lo que hablamos, alfa 1, ¿cierto? Lo había mencionado.
alfa uno. Cuando me digan contrae, 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 alfa uno, alfa uno, alfa uno. Siempre voy a encontrar esas, eso se va a cumplir, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos dilata, sí, pero porque se contrae el músculo. Se va a dilatar la pupila, pero porque se contrae el músculo, ¿no? Y así me pregunten, por ejemplo, piel, esplánico, ¿no? Por ejemplo, músculo liso en el caso de esfínteres, ¿no? Obviamente acá nuevamente esfínteres, ¿no? Siempre se va a cumplir. Entonces, siguiendo con el repaso de estas funciones, tenemos que en el caso del músculo esquelético va a dilatar, ¿no? Los músculos esqueléticos relacionados los, a los vasos sanguíneos, y en el caso del músculo esquelético también va a contraer en otros casos. Tenemos a los bronquiolos, va a dilatar a través del receptor beta 2. Músculo liso en sus paredes va a relajar, alfa 2 o beta 2. Músculo liso de esfínteres va a contraer en alfa 1. Si me preguntan secreción de saliva, el aumento de esta acción va a estar relacionado con receptores beta 1. La pared de la vejiga, en el caso del músculo detrusor, va a relajar y relacionado con los receptores beta 2. Los esfínteres, si necesitan contraerse, alfa 1. Genitales masculinos, la eyaculación simpático a través de receptores alfa. Ojo, en el ojo, el músculo radial del iris, si se dilata la pupila, en el caso produce midriasis, es alfa 1. Músculo ciliar, si se dilata, visión de lejos, receptores beta. ¿No? Y por acá tenemos, en el caso del tejido adiposo, la lipólisis beta 1 y el riñón, la secreción de renina beta 1, ¿no? Es algo que de repente no se puede relacionar con lo que expliqué anteriormente, pero sí se puede, ¿no? Memorizar lipólisis beta 1 y secreción de renina también beta 1. Y bueno, esto ha sido prácticamente un resumen. Como le comenté al inicio, es un tema mucho más amplio. Y por acá tengo una frase. Por detrás de crear una vida, lo más increíble que una persona puede hacer es salvar una vida. Abraham Lincoln. Y bueno, gracias. Muchas gracias, Yamil, por tu ponencia. Creo que todo ha estado entendido. Y en todo caso, si alguno de los presenta una duda, no dude en hacerlo saber para que nuestro ponente Yamil la resuelva. Les doy un minuto para las personas que quieran formular alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Yamil, por tu ponencia. Ha estado muy interesante y esperamos seguir contando contigo para las siguientes ponencias que se ejecutarán en el proyecto Hermano Mayor. Bueno, ahora sí pasaremos a la realización de quizzes. En estos momentos estoy enviando el enlace para que puedan ir uniéndose y también el código de ingreso. Bueno, chicos, pueden ir uniéndose. Ok, yo, gracias. Gracias, Yamil, nuevamente.
En 3 minutos, chicos, iniciamos con el inicio del quiz. Bueno, chicos, ahora se dará inicio a la trivia. Mucha suerte para todos.
Bueno chicos, la trivia finalizó y estos son los 3 primeros puestos. Primer lugar es José Damián, segundo es Stephanie Rodas Verástegui y tercer puesto Maribel. Se les pediría que en el chat del Meet ya se les envió el pase de lista para poder proceder al envío de las diapositivas y también a los videos, a las grabaciones de estas ponencias. Y es por ello importante que ustedes se registren en el pase de lista. Asimismo, por el medio del pase de lista se recopilan sus correos electrónicos y por medio de él se les envía el material académico virtual a los 3 primeros puestos de cada trivia. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias.